Así lista 20. Doctor, para iniciar este diálogo, la primera interrogante va relacionada a nuestro sector. ¿Cómo así? ¿Cuáles fueron las razones que lo motivó a escoger a una quevedeña que se constituye en la primera mujer quevedeña y de Los Ríos en ser candidata a vicepresidenta de la República? Es algo halagador. Nosotros tenemos cobertura en toda la provincia de Los Ríos, halagador para la región tener una quevedeña de candidata a la vicepresidencia. Buenos días, doctor. Con ustedes. Bueno, lo primero que quiero expresar es de que en verdad para mí también es de profunda complacencia María Luisa Cuello, mujer fluminense, mujer del Quevedo, sea nuestra candidata a vicepresidenta de la República de Ecuador. ¿Cuáles son las razones? Dos razones. Primero, nosotros pensamos que debemos formar parte de las altas magistraturas del país gente de diferentes provincias. Yo también soy cuencano, soy azuayo, aunque he vivido casi una década en Quito por razones de trabajo. Pero la verdad es de que generalmente provincias han sido abandonadas. Entonces creo que el hacer realidad la participación de gente de diferentes provincias, la descentralización, la democracia, nos llevó a adoptar esta decisión. Y en segundo lugar, María Luisa Cuello es una persona honesta, una mujer muy capaz, es la María Luisa de los honestos, la María Luisa de la gente del pueblo. Ella es economista, está cerca de ser abogada, ha tenido mucha experiencia en el sector público. Estamos muy contentos con una mujer fluminense, una mujer capaz, que va a representar a la provincia de Los Ríos con mucha dignidad. Doctor Saquicela, buenos días. Lenin Escobar le saluda. ¿Qué le motivó personalmente a usted participar en este proceso electoral? Uno de los procesos que más candidatos a la presidencia tiene, 16 binomios, que no se ve en otros países de América Latina. Unos dicen, bueno, algunos no llegarán al 2%, no llegarán al 1%, y un expresidente por ahí le dijo que usted no alcanzará ni el 0.5%. Yo lo que creo es de que cada quien responderá cuáles son las razones por las que sale. Yo no tengo que responder por los otros y lo digo con mucho respeto. Yo lo que creo que hay dos opciones. Eso sí es verdad, solo hay dos. La primera, esta elección es simple, solo hay dos opciones. La primera, los ecuatorianos podemos votar por todos aquellos que ya nos han gobernado. Y la segunda opción es votar por un gobierno honesto, un gobierno ciudadano, y una alternativa diferente para el país. Hay que ser muy claros y muy sinceros. Mire, obviamente, hasta poco tiempo atrás, hace unas semanas atrás, había solo dos candidatos que eran los más conocidos. El uno es presidente y candidato, o candidato presidente, y la otra señora ya fue candidata a presidente, entonces obviamente en principio es más conocido. Pero eso no significa que sean los mejores. Eso no significa que el país se esté respaldando. Créanse, recorremos el país ahora mismo. Yo estoy en la provincia de Los Ríos en este momento y la gente está completamente inconforme. Hay una crisis económica, hay una crisis energética, hay abandono a la provincia de Los Ríos, hay inseguridad, hay sicariato, hay desempleo. Se nos ocurre que en estas condiciones van a poder hacer Novoa, pero por favor. Entonces, sencillamente, la campaña no inicia y sin embargo ya empiezan a asomar justamente nuevas candidaturas. En este caso, Iván Saquicela. Nosotros somos gente capaz, somos gente preparada, somos gente honesta. No somos politiqueros. Parecería que el Ecuador vive que en el país hay dos Ecuador. Un Ecuador es de los políticos que se matan por tratar de conseguir el poder, y el otro Ecuador de los ciudadanos, de la gente del pueblo. Lo que hacemos es pugnar cada día por conseguir trabajo, por comer, por tener la esperanza de recuperar la luz y la seguridad. Eso es lo que vive el Ecuador. Entonces hay que ser absolutamente sinceros. La gran mayoría de los ecuatorianos aún está indeciso o indecisa de saber por quién vota. ¿Y por qué está indeciso? Porque obviamente no está conforme con las opciones que tiene hasta esta parte. Pues. Entonces esa es la verdad. Nosotros no venimos a cuentear. En cuanto la gente conozca las propuestas de Iván Saquicela, así como ha venido conociendo ya, tenemos la certeza que se va adhiriendo a nuestra candidatura. Haber llegado a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia no es un jurisconsulto que tiene
gran capacidad. Sin embargo, se ridiculiza el tema del influjo psíquico y con eso piensan mermar su opción de candidatura, doctor Saquicela. Sí, eso es verdad. Pretenden ridiculizar. Gracias por sus palabras. Eso no es cierto. Mire, Correa no fue condenado por influjo psíquico. Me llama mucho la atención que vaya a ver un documental en Netflix que debe costar muchísimo dinero. Si yo tendría, entonces también haría un documental en donde explicaría la verdad. Yo fui el juez, entre otros, que condenó a Rafael Correa. Correa fue condenado por recibir sobornos. Existió prueba plena. No hay ningún influjo psíquico. Esa es una farsa politiquera. No es influjo psíquico. En la ley lo que consta es la llamada autoría mediata o autoría intelectual. Esto es simple de explicar, lo digo brevemente. Mire, las asesoras de Rafael Correa declararon, indicando que recibieron sobornos de varias empresas y que era por disposición de Rafael Correa y de Jorge Glass. Pero no solo eso, sino que se demostró de los sobornos millonarios que recibieron, se daban los contratos de obra pública y existen los contratos. Y los propios empresarios rindieron sus testimonios y dijeron que dieron dinero al propio Correa y al propio Glass. Entonces, es así de simple. Y pensemos en esto. Supongamos, pensemos, ciudadanos que nos escuchan, supongamos que sí puede pasar, en cualquier caso, que los asesores pidan a nombre de Correa y de Glass, pero sin que ellos sepan. Puede pasar, ¿no? Sí, puede pasar. Pero ¿saben cuál sería la consecuencia en ese caso? De que las asesoras no están en la capacidad de dar los contratos a las empresas que dieron el soborno. Es de obvio, pues es elemental, ¿cómo van a dar? Y sin embargo se dieron muchísimos contratos millonarios. Entonces no es influjo psíquico, eso es politiquería de los políticos de siempre. Son corruptos, sinvergüenzas, yo lo digo con toda propiedad. ¿Y sabe qué? Tengo la honestidad y el coraje para decirlo. Yo sencillamente cuando fui juez, yo no estaba hablando de esto. Yo honré mi posición. Soy una persona formada. Gracias por sus expresiones. Muchos me reconocen como jurista. Doy clases en más de 20 universidades del país. Yo he sido abogado litigante, he sido fiscal, juez, presidente de la Sala Penal y presidente de la Corte Nacional de Justicia. Soy un hombre de pueblo. Mi nombre es Iván Saquicela. A todos los cargos llegué por concursos de oposición y méritos. Doctor Saquicela, conceder asilo político a quienes han sido sentenciados por la justicia, ¿cómo lo ve usted con su capacidad de jurisconsulto? ¿Esto es correcto que estando sentenciado por la justicia de Ecuador, países le quieran dar asilo político a ciertos ciudadanos? No es correcto. Y mire, justamente el día de hoy yo leía en la cuenta de X del señor Noboa, el actual candidato a presidente, él dice, hoy hace unos minutos, ¿no? Le dice a Rafael Correa en la red X, antes Twitter, le dice, te voy a mandar, ya que a vos te gusta la lectura, dices que es tu único vicio, te voy a mandar la sentencia del caso Sobornos, tu retiro de la visa en los Estados Unidos y una serie de otras cosas. Eso le dice a Correa. Y yo le digo a Noboa, en la misma cuenta de X, le digo, pero en vez de estar demandando para que lean, lo que debió haber hecho es el trámite de extradición de Correa. Y esto no es para que lea, sino para que no haya impunidad, porque es responsabilidad del Ejecutivo tramitar la extradición. Entonces ahora contesto su pregunta. El asilo es una figura dentro del derecho internacional que se da en qué casos? En casos de perseguidos. ¿Perseguidos por qué? Por razones raciales, de identidad, de nacionalidad, por credo religioso, por ideas políticas. Por esas razones se da el asilo. Yo fui dirigente jovencito, guambrito, como saben decir, de Amnistía Internacional, cuando tenía 15, 16 años. Y ahí había muchos presos de conciencia, es decir, por pelear por asuntos de la igualdad racial, por ejemplo. ¿Sí? Este no es un caso de eso. Este es un caso de corrupción. Y asumamos de que estén inconformes con la sentencia. Asumamos. Bueno, podemos errar. Pueden errar los jueces. Y yo cuando fui juez, no corromper. Pero puede errarse. Supongamos. Entonces, defiendan en derecho.
¿Qué significa en derecho? No significa hacer un documental de Netflix, no significa estar insultando a la fiscalía y a los jueces. Lo que significa es entonces que tienen que impugnar a nivel nacional o a nivel internacional, reclamar el derecho. Entonces, de un lado, el asilo no era posible, pero de otro lado, ni el gobierno de Lasso, ni el gobierno de Noboa jamás se pronunciaron, jamás reclamaron los asilos concedidos a prófugos de la justicia. Cuando es elemental que un gobierno bien parado y que no sea cómplice ni encubridor de la corrupción, le diga, señores de Bélgica, señores de México, por favor, respeten las decisiones judiciales de nuestro Estado soberano, que es el Ecuador. Aquí estas sentencias condenatorias por corrupción, son firmes las sentencias. Por favor, respeten al Estado ecuatoriano. Doctor Saquicela, periodista, decir a algún gobierno de los últimos lo que yo estoy expresando o hacer este análisis, a ninguno, señor periodista. Doctor Saquicela, bueno, yo entiendo su posición, ¿no? Usted fue el juez que sancionó en el caso sobornos que usted manifiesta al expresidente Correa, pero y ahora en la posición de candidato a la presidencia de la República, ¿por qué únicamente concentrarse en perseguir a unos, en criticar a los mismos? Eso trae réditos políticos. ¿Y por qué no más bien ver la difícil situación que ahora vive el país en la misma justicia? En el caso Metástasis, que se ha visto cuántos jueces involucrados ahí, y por qué no proponer mejor esas soluciones viables, factibles, y que está tanto demandando el Estado ecuatoriano, de una justicia que ya no esté polarizada, sino una justicia imparcial y que beneficie al pueblo ecuatoriano. Estoy de acuerdo con usted, Lenny. Nosotros tenemos un conjunto de propuestas claras y concretas. Una de ellas, obviamente, es luchar contra la corrupción. Y esta parte hemos dialogado sobre este tema, y yo soy muy respetuoso, es porque usted me ha preguntado. Por eso estamos hablando. Cambiemos de tema y hablemos de las propuestas, y usted va a conocer cuáles son nuestras propuestas. Vamos con las propuestas. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el problema energético. Yo creo que hay que estar absolutamente claros, señor periodista, de que el problema que existe en el Ecuador es de que, por más que se hayan construido hidroeléctricas, las hidroeléctricas, que son una energía buena, sana y barata, son siempre insuficientes. Esto supieron los gobiernos y no lo hicieron. Por lo tanto, lo que se debe hacer inmediatamente es, en principio, contar con termoeléctricas, porque sencillamente, aunque es una energía sucia, ruidosa y cara, por ahora lo que nos deja el gobierno de Noboa no queda otra alternativa. Pero inmediatamente nosotros tenemos estudios técnicos que dan cuenta de lo que ya han dicho también otros técnicos. En esto ya no hay mucha ciencia, que necesitamos contar con fuentes eólicas, con fuentes de energía solar. Por ejemplo, Iván Saquicela propone un plan de vivienda que va a salir una buena parte de los terrenos baldíos que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que vamos a trabajar con paneles solares. 2, en cuanto a la inseguridad, señor periodista, aquí en Los Ríos el problema de la inseguridad es terrible. Hay gente que está vacunada, gente que está siendo asesinada. Esto nos quita el empleo y las oportunidades de comercializar. ¿Qué vamos a hacer? 1, vamos a contar con un centro de alta inteligencia militar y policial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder desarticular las bandas criminales. Hoy se sabe cuáles son las bandas criminales y cuáles son sus cabecillas, pero no se han desarticulado. Usted hablaba de la justicia y tiene razón. Vamos a hacer una evaluación y vamos a barrer con aquellos funcionarios judiciales corruptos que han sido cómplices del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Pero ¿sabe qué, señor periodista? También tenemos que evitar que se metan manos de la política y la justicia. Y esto ha venido pasando. Por eso yo propongo que desaparezca el Consejo de la Judicatura y que volvamos a una Corte Suprema de Justicia no supeditada al poder político. 3, nosotros proponemos que los adolescentes infractores puedan ser juzgados como adultos, aunque con jurados, y que vayan a una cárcel especial y particular. Si es que no se hace esto, sencillamente están siendo usados los jóvenes por las bandas criminales. 4, con nosotros los privados de la libertad van a dejar de ser grupos de atención prioritaria conforme lo determina el artículo 35 de la Constitución de hoy. Van a tener que trabajar, los presos a trabajar. ¿Para qué? Para pagar la indemnización económica a las víctimas de sus infracciones,
¿Y para qué? Puedan poder pagarse su propia comida. 5, nosotros vamos a trabajar desde un punto de vista de fortalecer a la policía. La policía está menos armada que los delincuentes. Tenemos que dar patrulleros, chalecos antibalas. Doctor tenemos Saquicela. que dar motos, vehículos. Doctor Sí, Saquicela. con todo gusto. Le escucho, claro. Le interrumpo, perdón. Entre las propuestas, los gobiernos de turno han venido planteando que darán la solución para que los bachilleres de la República puedan estudiar las universidades. Sin embargo, no se ha podido cumplir y cientos, miles de jóvenes quedan sin la posibilidad de ingresar a las universidades. ¿Usted tiene alguna propuesta para ellos? Claro que sí. Bueno, hasta esta parte brevemente, como usted aprecia, tenemos propuestas claras y concretas. Sí, sí. Eso no significa que no vamos a luchar contra la corrupción, pero que este país es grave. Hay muchas propuestas claras y concretas. A los jóvenes, en forma directa, voy a eliminar el examen de ingreso. ¿Por qué voy a eliminarlo? Porque ¿sabe qué, señor periodista y jóvenes que nos escuchan? No es posible que los jóvenes se vean frustrados. Cada quien tiene que estudiar lo que le gusta. Mire, mi hija está estudiando Derecho, mi primera hija, porque le encanta. Mi segunda hija dice, no, papito, yo no quiero saber nada del Derecho, allá vos y mi ñaña con tu profesión del Derecho, yo no me gusta. Y ella va a estudiar Psicología. Dios permita que pueda estudiar, porque si no aprueba el examen o tiene que ir a estudiar en otra ciudad. Y sobre todo la gente pobre, la gente humilde es perjudicada. No va a haber examen de ingreso. En el colegio vamos a tener especialidades y con ello tenemos que garantizar la libertad de elegir. Para los jóvenes tenemos el proyecto de la primera chamba o el primer trabajo, lo cual significa, jóvenes de mi país, que vamos a dar un crédito barato, accesible, para que ustedes puedan emprender. Pero además ustedes van a tener apoyo técnico, no van a estar solos. Eso va para los jóvenes. Yo quiero destacar algo en la provincia de Los Ríos. Miren, en Los Ríos y otras provincias del país es fundamental el sector agrícola. Créanse, voy a ser el presidente de los agricultores, el presidente del sector agrícola, con María Luisa Cuello, que justamente es nuestra candidata vicepresidenta y ha trabajado en esta área. Hemos hablado ampliamente. Hoy no existe, es cero el INIAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, cero. Perdóneme, hay gente incompetente, hay corrupción y no existe atención a los agricultores. Doctor Saquicela, lo saben. No existe posibilidades de crédito real y directo, barato, accesible. No hay apoyo técnico, no hay una búsqueda de nuevos mercados, no hay apoyo en laboratorio de suelos, de agua, el comercio interno, el comercio exterior. Todo lo que usted ha escuchado el día de hoy, nosotros vamos a plantear. Doctor Saquicela. A los adultos mayores. ¿Sí? Doctor Saquicela, su criterio en cuanto a lo que ha dicho don José de la Gasca, ministro del Gobierno, de que el presidente candidato no necesariamente tendrá que sacar licencia para hacer proselitismo político, ¿eso les deja a ustedes con una desventaja quizá? ¿Cuál es su criterio? Antes de esto solamente quería concluir para nuestros adultos mayores, para nuestros viejos queridos. Todos somos viejos, solo es cuestión de que pasen unos años. Todos tenemos padre y madre. A nuestros viejos queridos a honrarles. Ellos tendrán geriátricos de la seguridad social con servicios completos y que no sean abandonados. Ellos tendrán seguridad social y tendrán atención real y preferente de salud, así como todos los ecuatorianos que hoy no tenemos posibilidades de salud. Ahí tiene, señor periodista, un conjunto de propuestas claras y concretas. Soy un jurista, pero estoy preparado y sobre todo soy un ciudadano como cualquiera de ustedes y un hombre honesto. Respecto de su pregunta, bueno, sin lugar a dudas, eso es ilegal y es antidemocrático. Eso no puede ser. Mire usted cómo el presidente Noboa, las cosas que ha venido haciendo. Es decir, él se deja guiar porque es candidato. Ahora mismo es una irresponsabilidad haber manejado el problema energético desde un punto de vista populista. Los técnicos dicen que no se debe todavía reducir tanto las horas de energía eléctrica, porque no hay las posibilidades, se manejan de forma populista. Ha perseguido a la señora Verónica Abad. Yo no comparto con Verónica Abad, yo discrepo fuertemente con sus ideas y sus prácticas.
pero se tiene que respetar la democracia. Y ha nombrado una vicepresidenta a dedo. Ya no hay democracia, hay dedocracia. Y aquello de que dice el señor de la Gasca, se ve que no tiene idea. Creo que es abogado, no sé dónde habrá obtenido el título o sencillamente su problema personal de él. No tiene idea del derecho y no tiene idea de lo que significa respetar la democracia. Señores, respeten. Y no es a los candidatos, es a la gente. El gobernante aquel que llega a servirse del poder para perseguir, para violar las leyes de la democracia es tiránico. Y eso a la gente no le gusta, porque tenemos que respetar. Él no puede ser al mismo tiempo presidente de la República y candidato a presidente de la República. No está doblez. Ha presentado una reforma legal o constitucional para que el Estado no financie los partidos políticos. Yo, esa parte no tengo objeción, yo puedo estar de acuerdo, pero ¿sabe qué? Cuidado con la doble moral, pues. Pero si voy a ser, en cambio, presidente y candidato y tengo los recursos públicos y contrato con medios de comunicación y uso los recursos públicos, entonces ya no soy... Doctor Saquicela, ¿usted comparte con esa decisión? Dicen mucho de la calidad de personas y de la calidad de demócratas o no. Es decir, o sea, ¿usted comparte con esa resolución del presidente de la República? Es decir, vamos a tener candidatos presidenciales que estén hipotecados a la banca como en el año 98 don Yamil Maguad. Por eso mismo no comparto. Lo que digo es de que si es que habría una propuesta en ese sentido, tenemos que cuidar entonces, hoy por hoy, usted ha citado lo de Maguad, efectivamente eso es así, señor periodista. Maguad fue financiado por la banca y por eso hubo una crisis bancaria. Pero ¿sabe qué, señor periodista? Me va a permitir que agreguemos algo más, pero de hoy, no de 20 años atrás, de ahorita, señor periodista. Usted sí escuchó que hay varios municipios que están contratando con las bandas criminales o grupos de delincuencia organizada. Señor periodista, las bandas criminales que venden la droga crean empresas fantasmas, entre otras empresas de seguridad. Señor periodista, gente de los ríos ecuatorianos, los municipios están contratando con las bandas criminales. Pero por favor, entonces lo que hay que cuidar es de que en este país no haya impunidad y de que en este país no se financie con las bandas criminales. Porque si no, señora madre de Quevedo, de Bajahoyo, de Valencia, de Baba, de cualquier lugar de los ríos, ¿qué esperanza tiene usted, madre, joven, señor que tiene su negocio, su tienda, de que no le vacunen, de que no le maten, si los municipios están contratando con las bandas criminales? Doctor. Señor periodista, entonces no hay que efectivamente ser enérgicos y fuertes para luchar contra la corrupción. Y como decíamos en un principio, por eso yo soy tenaz contra la corrupción y lo he demostrado en los actos de mi vida, con honestidad y condenando cuando fui juez a políticos corruptos, lo cual es fundamental luchar contra la corrupción, porque con esa plata de la corrupción tendríamos para hospitales, escuelas, salud, etcétera. Entonces, mire, señor periodista, de que hay una propuesta clara y concreta que le hemos hablado, y también, desde luego, una lucha contra la corrupción. Mi pregunta es, ¿por qué no hablan contra la corrupción? ¿Y por qué no luchan contra la corrupción otros candidatos? La respuesta es simple y me lleva al principio de este diálogo. Porque en esa papeleta de tantos candidatos es simple. Podemos votar por todos aquellos que nos han gobernado, pues. Y la segunda opción es votar por un ciudadano, por un agente de pueblo, como cualquiera de ustedes que nos escuchen. Doctor, queremos agradecerle por acompañarnos esta mañana. Importante este diálogo y siempre estarán abiertos los micrófonos para conocer más de su propuesta en el proceso político. Gracias. Un buen día, doctor Saquicela. Un lindo día. Un abrazo a todos y todas. Gracias. Bien, ahí escuchamos a uno de los candidatos presidenciales, el doctor Iván Saquicela Rodas, un jurisconsulto que ahora ingresa por primera vez al proceso político. Saludamos de inmediato también a nuestra compañera de labores, ha estado atenta a las noticias, escuchando, nuestra compañera abogada Diana Castro. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lenín. Buenos días a todos quienes nos